Realmente es un gusto poder hablar con el veterano de Malvinas, Claudio Gómez, que formó parte de la compañía de ingenieros mecanizada 10, estuvo en Wireless Reach. Claudio, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos, te escucho muy bien. Bueno, Claudio, vos formaste parte de la compañía de ingenieros mecanizada 10. Contanos un poco cómo fue tu destino, cuándo llegaste a Malvinas y en qué lugar estaban, por favor. Sí, nosotros salimos de Palomar el día martes 13 de abril, llegamos el día 14 por la madrugada, estuvimos unos días en Puerto Argentino y el destino final, el que nos tocó luchar y pelear, fue el sitio que vos acabás de mencionar. Y a partir de ese momento, que fue a la semana más o menos 10 días de estar en Puerto Argentino, nos encontró en la batalla final del 13 de junio y 14, que fueron los 2 días donde fueron las batallas más cruentas en la isla. A partir de la primera fue Monte London, que fue 10-11 atacando Monte London, y nosotros, bueno, una vez que tomaron Monte London, fueron a la búsqueda de esta posición también. Nosotros ubicados a más o menos 8 kilómetros de Puerto Argentino, estábamos en ese lugar con gente del 7 de La Plata. Sí. Y bueno, estuvimos en una situación muy, muy difícil. Me gustaría que le cuentes a los oyentes, que describas un poco el terreno. ¿Cómo es ese terreno de esa zona de Malvinas? Explícale en tus palabras cómo es el lugar. La famosa turba, porque digamos es un piso como esponjoso, en el cual es una zona muy húmeda, es un lugar donde uno hace un pozo zorro, que es un lugar para que el soldado esté protegido, y uno cava un pozo y bueno, brota mucho el agua. Es una zona muy muy difícil de estar. Permanentemente teníamos que hacer otros pozos porque brotaba el agua, y bueno, evidentemente no era lo más cómodo ni lo más fácil. Es una ya te digo, es un lugar que se pone muy complicado con el pasar del tiempo. Entonces, ustedes llegan a esta posición aproximadamente ¿en qué fecha? Como te dije, habíamos llegado el martes 13 viajamos, el 14 llegamos y tuvimos de 7 a 10 días, no recuerdo nunca muy bien, en Puerto Argentino, así que habíamos llegado casi a finales del mes de abril. A finales del mes de abril. ¿Y ahí toman posición en dónde? ¿Y cómo era la situación? Contame cuándo empiezan los primeros combates. Bueno, el Wireless es el lugar donde estábamos, y los primeros combates son los que aparecen en escena en la zona de aeropuerto el 1 de mayo. Nosotros éramos prácticamente espectadores de lujo, viendo a lo lejos cómo los aviones bombardeaban la pista el 1 de mayo, y a nosotros la presencia también de los aviones atacando las posiciones fue para esa fecha. A partir del 1 de mayo, casi todos los lugares en Malvinas empezaron a ser atacados por aviones y Harrier. ¿Cómo es el ataque del Harrier? Describinos en tus palabras cómo es cuando pasa el Harrier atacando, tirando, digamos, disparando. Contanos un poco. Bueno, mira, una de las cosas que es impresionante es eso, porque tuvimos varias experiencias. Nosotros estábamos en una tarde tranquila, y eso creo fue el bautismo de fuego de un avión. Uno está, no sé, haciendo cualquier otra actividad, mientras está en una posición, de repente escuchamos una alerta roja, sabíamos que la alerta roja era ataque, y el ataque nos sorprendió una tarde donde arriba de nuestras cabezas pasa un avión, y vemos justo que del avión salen unas bombas en dirección nuestra. Por suerte siguieron de largo, y por suerte también nos enteramos que ese ataque, esas bombas que fueron cayendo, tampoco agarraron a los muchachos del 7 de La Plata. En ese instante nosotros vimos pasar por arriba de nuestra cabeza los aviones, el rugir de los motores. Fue una cosa espeluznante, porque pasó bastante bajo,
y encarando a la posición de que estábamos nosotros. ¿Vos ves la silueta de la bomba desprendiéndose del fuselaje del avión? ¿La llegás a ver? Sí, la vimos, sí. No solo yo, la vimos los compañeros que estábamos juntos, la vimos. Es la verdad es algo terrible. La descripción, verla así es, y no te la olvidas más, porque pasan los años y el ruido de los aviones nos quedó incorporado a todos los muchachos. Yo creo que a mí, siento a veces volar, yo estoy viviendo en un lugar que es muy abierto, y a veces hasta aviones que pasan por arriba de uno te inquieta. Te trae al recuerdo de lo que viviste hace 41 años. ¿Vos qué tenías? ¿FAL? ¿Tenías un FAL? Sí, nosotros teníamos FAL, yo tenía un FAL NATO, que el FAL NATO era la versión de fusil belga más viejo, había otro que tenía FAL para, que era con la versión de culata rebatible. Claro, pero con el FAL frente a un avión que pasa no se puede hacer mucho, digamos. No, aparte fue sorpresa, gritaron la letra roja y a los segundos mirábamos para todos lados como y lo vimos pasar porque alguien, a lo lejos escuchamos el grito, ¿no? Y nada, estábamos en una colina y había como una cresta que tapaba la visión. Claro. Cuando vamos a girar lo vimos pasar por arriba nuestro. O sea, fue un ataque sorpresa. ¿Cómo continúa esto? Contanos un poco, hasta llegar a la noche, digamos, donde se puso todo bien picante. Y la cuestión es que nosotros, al ser ingenieros, teníamos misión de armar campos minados. Ajá. Entonces, los campos minados es algo interesante, porque ¿dónde se hace un campo minado? El campo minado hay que avanzar por las posiciones de avanzada todo el tiempo, o sea, determinan a una distancia que hay una posibilidad de que por ahí puede pasar la tropa inglesa. Sí. Entonces, ese sitio se va a un grupo como nosotros, éramos de 40 personas, con unos cajones llenos de explosivos. Sí. Llegamos al sitio donde marca el oficial dónde vamos a plantar las minas. Plantar las minas es un trabajo que para nosotros era de instrucción, que lo teníamos conocido. Plantábamos una estaca, tirábamos una línea es un hilo como de albañil, sí, que cada 20-30 centímetros tiene una argollita. Una vez que está tenso, se clava la otra estaca del otro lado, la estaca como las estacas de carpa, ¿no? Sí. Para darte una idea metálica, se clava del otro lado, y en los lugares donde está la argollita, donde está ese aro, ahí se hace un pozo y las espoletas se van enganchando y se van enterrando las minas. Sí. Esa era una tarea que nosotros hacíamos, lo hicimos en varias oportunidades, o sea que mientras no pasaban cosas muy graves, donde a veces no nos atacaban, teníamos la misión de ir a instalar campos minados. Ahora, ir a instalar campo minado te implica ir cada vez más al frente, digamos, o por lo menos ir más para adelante. O sea, tenés un riesgo importante cuando estás poniendo las minas. Bueno, cuando ellos ingresan desembarcan en San Carlos y van avanzando hacia Puerto Argentino, que era el objetivo de ellos, tratar de arrearnos a todos los que estábamos para el lado de Puerto Argentino y ir tomando posición. Para ese mes ya estaban en territorio, ya habían pisado y habían desembarcado. En una de las veces que fuimos a minar nos vieron y esperaron que hiciéramos el trabajo. Cuando estábamos en una situación de terminar el trabajo de instalar, el teniente con su brazo hace un movimiento y nos pega un grito para que nos juntemos. Cuando nos juntamos a una distancia, ellos nos ven y nos empiezan a tirar. Tuvimos que empezar a correr y abrirnos en la corrida, en la huida, porque y ya además de tirarnos, ellos ya sabían que por ese lugar habíamos hecho algo. Seguramente por ahí no habrán pasado. Claro. Y entonces nosotros tuvimos la gran suerte que todos aquellos que fuimos y empezamos a correr y disparar del lugar, si bien éramos alcanzados y pegaban las bombas atrás nuestro y se levantaban pedazos de turba, tuvimos un herido muy leve en un brazo solamente, que es un rasguño que le pegó una esquirla, y gracias a Dios ninguno de los que fuimos a hacer ese trabajo fuimos ni heridos ni muertos. Sí. Cuando ellos me decís que les tiran, ¿qué era? ¿Bombardeo naval? ¿Cómo era la situación? No, terrestre, era terrestre. Ya estaban en tierra
y empiezan a tirar desde la tierra misma, ¿no? O sea, ellos habían avanzado y nos estaban cercando. Ellos tenían... vos vas a hacer vas a hacer el trabajo, terminás y te vas. Ellos no vieron, esperaron que termináramos de trabajar, que nos juntemos todos, porque la idea cuando vos te juntás, le tiramos a un solo lugar y volamos todos. Claro. Ahí cuando cae la primer bomba cerca, pegan un grito que nos recuerdo como si fuera ahora, dice, ábranse, corramos, abrámonos todo, y empezamos a abrirnos como abanico, para que realmente si alguna bomba cayera cerca, fuera la cantidad menos posible de muerte. Pero bueno, tuvimos la dicha que solamente uno solo fue herido y leve. Bien. O sea, en todo eso, y bueno, ellos ya sabían en ese momento que ahí habíamos trabajado y que seguramente sabían que habíamos puesto campos minados y por ahí no iban a pasar. Uh-huh. Y luego, ¿cómo sigue esto? Hasta llegar a la noche. Bueno, llegamos a la colina de la primera y tuvimos que ir hasta nuestra posición, que estaba a muchos kilómetros de ahí. Y bueno, el abrazo de todos y la alegría de poder mirarnos a la cara y decir estamos todos. Eso es también una cosa que fue increíble. Y en ese momento ya estábamos nosotros con problemas muy serios de alimentación, porque ya no llegaban a las posiciones a enviarnos nada. Estábamos subsistiendo con lo poco que nos quedaba de comida, racionándola de todas maneras. Y bueno, yo ya recuerdo que yo cuando vine con 17 kilos menos, pero en ese momento estaríamos ya con 8 o 9 kilos menos. Sí. Pues yo me sentía bastante débil, el esfuerzo fue muy grande. Llevar hasta un lugar, vos no comés, hace frío, hay viento, vos llevás peso, hacés el trabajo, tenés que regresar, era la verdad un trabajo inhumano. Sí. Y luego se dan los combates en Monte London y después viene el repliegue hacia Warder Ridge, ¿es así? Sí, bueno, parte de lo que gente que estaba en Monte London que fue retrocediendo, después se unió al lugar nuestro y cada vez ellos estaban más cerca del objetivo. El objetivo era tratar de llevarnos a todos puestos, ir avanzando sobre todas las posiciones, sobre Monte Dos Hermanas, sobre Tumbledon, sobre Urrir, sobre Monte London. Sí. O sea, las tropas avanzaron por distintos lugares, las tropas de Gran Bretaña, y el tema era que a medida que ellos lograban eso, estaban dominando prácticamente todo el territorio. ¿Cómo eran las noches, estas noches? ¿Cómo eran? Contame. Terribles, recordar son terribles porque eran muy frías, te acostás sin nada en el estómago, sabíamos que lamentablemente nos llegaba el segundo round. El primer round era durante el día, seguro algún ataque aéreo. A veces nosotros estábamos especulando con que Malvinas, que tiene la característica de una niebla constante casi siempre todos los días, y viento, a veces se prolongaba más horas. Claudio, entonces nosotros decíamos, ojalá que la niebla quede instalada, porque si está la niebla no venían los aviones, pero a la noche nos esperaba el regalito. Y digo, además el viento constante que te destroza el viento, ese viento constante que te mata. Te mata, se te mete en los oídos, se te cala los oídos, y a la noche el regalito era que para tener todas las posiciones, no la nuestra solamente, porque le pasaba, yo he hablado con otros muchachos que estaban en otros lugares, también decía, y sí, un día le tiraban a una colina, otro día a otra, pero todos los días había cañoneo naval a la noche. Eso que logra en la tropa. Y evidentemente es un trabajo psicológico, no te dejo de día, te ataco, de noche te ataco y te ataco todo el día. Los famosos 8. Difícil. Sí. ¿Cómo? Era muy difícil mantener la calma, muy difícil poder concentrarse en un sueño, porque vos estabas siempre alerta a decir, me acuesto y por ahí que hay una bomba en la posición nuestra. Y encima no la ves porque no la ves, es un regalo que viene del mar. Los famosos 8 disparos, ¿no? Que vos escuchabas el primer bombazo y ya te ibas ubicando por el segundo para dónde venía, si venía para tu lado o quedaba adelante o quedaba larga y te pasaba. Era tremendo. Tal cual, era una, ya al primero ya tratábamos de buscar alguna posición, pero igual, de todas maneras, vos no ves de dónde viene, está viniendo del mar hacia distintas posiciones,
y de noche esto es espeluznante la situación. ¿El jefe de ustedes quién era? ¿Cuál era? Bueno, recordarlo me trae malos recuerdos. Era Sí. el teniente Arcegol, el que estaba con nosotros. Uh-huh. ¿Por qué malos recuerdos? Decilo. Porque no estuvo en el momento que tenía que estar y no estuvo a la altura de las circunstancias como otros oficiales. ¿Y los suboficiales? Nosotros, ¿Los suboficiales estaban con ustedes? sí, los oficiales fueron tipos que estuvieron con nosotros luchando hasta el final, y a él no se lo vio en el momento que tenía que estar. Todo esto que contás ya es tremendo y todavía falta, digamos, la narración de la última noche, ¿no? Que fue la peor. Contanos un poco de eso. Sí, la última noche fue terrible porque ya sabíamos del día anterior, de los días anteriores, que lo sentíamos que quedaba poco. El conflicto se estaba terminando, ya estaban cada vez más cerca. Entonces, como los otros muchachos que ya habían replegado nos contaban cómo habían sido esas batallas, algunos de ellos me dijeron, bueno, nos hicieron pelota, nos atacaron de noche, hicieron ataques sorpresas, y estábamos ya con la psicosis de que ya se venían. Claro. Y el día 13 fue una cuestión bravísima, porque comenzó esto más o menos a las 10 de la noche. Yo recuerdo una cosa así, era la madrugada, eran como las 2, 3 de la mañana, todavía estábamos en el lugar. Estábamos en el lugar, pero sí, Monte London, sí. Yo quiero esto decir, que nosotros la pasamos mal, pero Monte London fue la batalla una de las más difíciles. Ellos tuvieron 15 horas, atacaron, tomaron parte de Monte London, hubo un contraataque, una contraofensiva, los hicieron bajar, murieron un montón de ingleses, y después ellos tuvieron que reforzar los ataques hasta poder tomar la posición. Hay un libro, No Picnic, escrito por los ingleses, sí. Donde ellos relatan que, bueno, dicen, Monte London, los soldados argentinos amarrados en la roca como moluscos. Eso da la pauta de que los muchachos estuvieron todo el tiempo aferrados, no dando un paso para atrás, hasta que de prepo los tuvieron que sacar después de tantas horas, cuando ya prácticamente estaban sin municiones. O sea, siendo soldados comunes como éramos nosotros, que habíamos hecho la colimba, con una preparación de un año, pero no siendo profesionales, porque siempre ellos preguntaron, y sobre todo también a otra gente como el BIN 5 que se cruzaron, claro. Lo sé por compañeros rosarinos, y decían, ustedes los soldados, pero les pagan por hacer esto, porque nosotros somos profesionales, y esta charla fue cierta en muchos lugares, y le explicábamos que no, nosotros solamente teníamos 18, 19 años, y que íbamos a Malvinas a pelear por nuestro pedazo de tierra, que era una obligación hacer el servicio militar, y nada. Ellos, nosotros fuimos por la camiseta, como se dice, ellos fueron por la plata. A esta altura hay que decir que hay un enorme reconocimiento del enemigo inglés frente a muchos argentinos de distintos ámbitos que nos ningunearon o que dijeron, bueno, perdieron, después, bueno, la consabida vuelta que entramos como por la puerta de atrás. Si uno lee los relatos de los ingleses, las crónicas, se da cuenta que realmente no les fue nada fácil a ellos. No, para nada, tal cual vos lo explicás. Es muy sencillo. Vos fíjate que con los aviones, también aviones de antiguos, porque no eran grandes aviones, la heroica misión que cumplieron, derribando a barcos que valían fortuna y eran de última generación, nosotros con armamento mano a mano, peleando con armamentos mucho más viejos, y ellos con armas mucho más nuevas, con otra tecnología, con otra ropa, y sobre todo también hay que destacar algo, nosotros no todos los soldados teníamos mira infrarroja para poder ver el enemigo de noche. Claro. Es más, casi nadie tenía, solamente algunos oficiales, algunos apuntadores de algún arma pesada nuestra sí. Tenía, y nosotros los demás sin nada. Lo que pasa es que los combates hay que explicar que también ellos
venían, o sea, el combate, yo recuerdo otra cosa, que Iluminados por el Fuego, hay una película, pero en realidad esa película, el título, yo creo que sale también porque a la noche estaba el cielo iluminado por el fuego, era permanentemente en la posición nuestra y en las posiciones donde hubo enfrentamiento, ellos tiraban bengalas para iluminar, y para ver las siluetas nuestras, si alguno estaba parado, obviamente que los francotiradores, la gente especializada, éramos un flanco fácil, y bueno, esto era fácil de matarnos o herirnos, porque con tanta iluminación de bengalas, pero era una cosa increíble. Yo la verdad que eso de estar iluminado el cielo por tanto tiempo, y nosotros poder salir después de 5 o 6 horas cuando ya estábamos sin municiones, fue en un momento que no tiraron bengalas y tratamos de correr a oscuras para poder encontrar una salida. Expliquémosle a la gente que escucha el programa, que la bengala en guerra es una bengala con un gran poder lumínico y que está en el cielo un montón de tiempo. La bengala de alguna manera preludia lo que podemos decir que es el combate hombre a hombre, prácticamente. O sea, después de la bengala viene eso. Si no replegás, viene eso. Bueno, y estás totalmente expuesto porque es literalmente como si fuera de día. Vos sabés que no sé qué agregar a tan comentario tan bien explicado. Yo no sé qué agregar. Es así, tal cual vos lo decís. ¿Cómo? Eran reflectores prácticamente que apuntaban hacia el campo y veían todo. ¿Qué sentías en esos momentos? ¿Te acordás? ¿Qué pensabas? Sí. ¿Qué pensabas? ¿Qué hago acá? ¿Cómo llegué acá? ¿Pensabas en tu familia? ¿En tus viejos? ¿Pensabas en que ibas a morir combatiendo? ¿Que te ibas a llevar algún inglés, digamos, al otro lado? ¿Cómo de verdad, qué sentías? Bueno, hay dos detalles importantes. Uno, cuando salgo de mi compañía, que lo voy a relatar, y el otro que pasó en Malvinas, pero voy a hacer ordenado. Cuando salgo de mi compañía, mis padres me fueron a despedir, era el martes 13 de abril, como lo había dicho al principio, y cuando la lona se despliega sobre el camión que nos trasladaba a Palomar, estábamos todos metidos en el camión, veo la cara de mi madre llorar y mis hermanos, mi padre, y bueno, yo me puse muy mal, esa era la imagen última, y dije, y yo me voy sin decir nada, pero en un momento lo pensé, y realmente fue lo que te voy a decir, abrí la lona, saqué mi cara, los miré y le dije, no tengan dudas que voy a volver, yo voy a volver, no se pongan mal que voy a volver. Se me hizo un nudo en la garganta, me metí adentro y me largué a llorar desconsoladamente. Eso me marcó todos los días mientras estuve allá. Yo pensaba en ellos permanentemente y que tenía la obligación de volver. Le pedí a Dios que me diera una mano, porque nosotros ya la muerte en Malvinas, que la segunda parte la habíamos vivido en carne propia. Nosotros, te dije varias veces en el relato que armábamos campos minados, y hubo 4 muchachos del regimiento 7 de La Plata que vieron en una de las orillas, cerca de donde estábamos nosotros, vieron la posibilidad de escapar de ahí, agarrar una canoa y cruzar para el otro lado, que había una casa abandonada, como una especie de un campo donde había como una estancia, sí, y había ovejas. Entonces ellos querían cruzar para el otro lado para matar alguna oveja y comer. Claro. Nosotros estamos desesperados por la comida. No, cuando pasan los días y vos estás mal alimentado, soñás hasta al que estás comiendo con tu mamá, que querés comer una comida, que es una desesperación, porque bueno, uno necesita calorías y el cuerpo con tanto frío, tanto viento. Bueno, estos muchachos cruzaron por ahí y lamentablemente pisaron uno de la última línea. Habíamos armado 4 o 5 líneas, no me acuerdo bien, y pisaron una de las líneas. Y la línea, bueno, hace que al pisar explote la bomba y los 4 muchachos quedaron en pedazos. Los fuimos a buscar. Siempre yo en esa noche dije, mientras transcurrían las horas de combate, que yo dije que fueron de las 10 de la noche en adelante hasta la madrugada del 14, sí, en todo momento yo decía, me ponía en la cabeza, tengo que volver, no quiero quedar acá en Malvinas como los muchachos que yo había visto que habían quedado. Era como un motor que mentalmente, como decir, tengo que irme, no me quiero quedar acá en pedazos, me quiero
y eso era permanente. Cuando podía, viste, y lo pensaba porque estaba como enloqueciendo, pero ya no teníamos tampoco prácticamente municiones, todo el sector, y estaban ya cara a cara con nosotros. ¿Cómo los fusiles los baqueteaban o ya no se baqueteaba más, digamos? ¿Le pasaban estopa o nada ya? ¿Cómo estaban? Mirá, yo te voy a decir algo, yo tuve que guardar mis pocas municiones que tenía para el final, porque sí. Yo era radiooperador en realidad. Claro. Y no tuvieron en cuenta algo que esto, los que me escuchan van a decir, a vos te llevaron al matadero, y más o menos, porque en vez de llevarme con un montón de cargadores, yo tenía un cargador de 20 tiros, y alguno que uno podía conseguir algún cargador más por ahí que alguien te diera, pero yo no tenía más que eso. Yo tenía una radio en la cual me tenía que comunicar cuando supuestamente el teniente tenía que recibir alguna orden o comunicarse con algún otro puesto. Sí. El día del ataque final, ¿por qué te dije lo que te dije? Que lamentablemente a mí no me vino a buscar nunca porque no sé dónde estaba. Yo estaba siempre cerca de ellos, sí. O sea, del teniente, y a mí no vino a buscar y él se había ido, no estaba en el lugar donde tenía que estar. Y no teníamos ninguna directiva como retrocedan, quédense acá, vayan a la derecha, vayan para este lado, tiren para el otro lado, no había nada. O sea, una desorganización muy importante y la situación de abandono. En la noche final, ¿cuántos muertos y heridos hubo? ¿Tenés idea? La sección salió ilesa de vuelta. Sí. Varias veces estuvimos en peligro ilesa, pero muchachos de La Plata murieron un montón, que estaban con nosotros en los alrededores, es decir, eran argentinos. No hace falta, yo no recuerdo porque no sé esa información, cuántos ahí murieron en Bull Reed esa noche. Seguramente, ya te digo, murieron bastante porque el fuego fue intenso durante muchas horas y a algunos le habrán pegado, pero uno no sabe exactamente nunca. Yo volví en el 2016 y bueno, vi la cantidad de cosas que estaban en ese lugar, fuimos con 17 personas, la cantidad de cosas, ¿qué significa? Desde elementos personales, un cepillo de dientes, una latita de corned beef, y de repente ver un montón de vainas de fal en el lugar, pedazos de esquirla, de bombas, agujeros a doquier, agujeros llenos de agua que quedaron como cráteres en la luna, sí. Porque ese impacto que pegaba en la tierra, que era una tierra blanda, y si fuera igual una tierra que fuera un poco más dura, el impacto de una bomba deja un agujero terrible, y con el pasar del tiempo ahora son cráteres con agua que se acumula. Entonces llegás al lugar y decís, esto no estaba cuando yo estaba acá, pero la bomba pegó y el tiempo se llena de agua y quedó una lagunita. Claudio, ¿cómo volviste de Malvinas? ¿De qué manera? ¿Con qué barco? Bueno, a mí me tocó volver en el Bahía Paraíso. Nosotros sí. Tuvimos ese repliegue que se dio esa noche que estamos contando, hizo que estuviéramos en un galpón el día 14 y lamentablemente nos pasan de ver varias cosas. Primero, una vez que estás ahí, llega una orden que nadie tiene que andar con los FAL encima. Si estábamos circulando por las calles de Puerto Argentino, y nos fuimos todos a buscar alimentos, y encontramos cerca de la casa del gobernador un container, y todo el mundo se fue a abastecer. Sí. Abastecer de lo que encontraba, cigarrillo, sí. Comida. Las hormas de queso, de dulce, ¿te acordás? Las hormas de queso, las latas dulce sí. de dulce batata, dulce... ¿Te acordás? A buscarlo. ¿Te acordás que el 14, te acordás que empezó a nevar el 14? ¿Te acordás de eso? Claro. Sí. Bueno, porque la noche, en realidad, la nevada empieza el 14 a la madrugada en el momento de la batalla final. Sí, señor. Y ellos sabían que el invierno se venía, y ellos tenían que, el ataque final lo hicieron con furia, y sobre todo en esos días, porque si llegaba a nevar, y acordémonos de otras guerras, la nieve es muy difícil para movilizarse, seguro. Ya sea a pie y de otra manera, motorizadamente también, con lo cual ellos aprovecharon, es decir, sabían que el clima iba a venir jodido y atacaron. Ese día 14 empezó a nevar
nosotros buscando alimentos en lo que es Puerto Argentino, Sí. y estuvimos ahí, no me acuerdo si un día o dos, y nos mandaron para que fuéramos a la zona de aeropuerto, Sí, sí. donde estábamos todas las unidades ahí prácticamente juntas. Sí, ya en el camino nos sacan el fusil. Sí, se armó un vivac, expliquémosle a la gente, se armó como un sector con carpas, donde estábamos ahí nosotros, controlados por helicóptero. Yo también volví en el Bahía Paraíso, mirá vos. Yo volví el 18 de junio, volví en el Bahía Paraíso. Sí, señor. Llegamos a Punta Quilla. Sí, señor. Punta Quilla. Y bueno, entonces vinimos juntos, en el mismo barco, Claro. pero yo recuerdo otra cosa que te vas a acordar. Nosotros ahí nos fuimos a Río Gallegos, y de Río Gallegos veníamos a Palomar. Cuando llego a Río Gallegos era 20 de junio. Sí, señor. Ese era el día de la bandera y el Día del Padre. Esto no es un dato menor, porque yo conseguí unos cospeles. Sí. Los cospeles, mucha gente que es joven no sabrá lo que significa. Eran unas fichas para colocar en los teléfonos públicos. Conseguí cospeles para poder hacer un llamado telefónico a Buenos Aires. Sí, me acuerdo. Y en mi casa nadie, nadie podía agarrar el teléfono. La primera siempre que llegaba, que era Carl Lewis, era mi mamá, en el teléfono fijo. Ella no sé dónde estaba, en qué lugar de la casa, y corría y agarraba siempre el teléfono ella. Y de ahí, en ese instante que yo consigo la ficha y comunicarme de Río Gallegos a Buenos Aires, el que agarra el teléfono es mi papá. La única vez que yo creo que, no sé, pocas veces agarraba el teléfono. Mi papá sonaba y ni lo atendía, siempre iba mi mamá. Y recuerdo que yo iba a decir hola mamá, y entonces escucho la voz de mi papá. Oh. Y en ese momento le dije, hola papá, soy Claudio, estoy en Río Gallegos, estoy vivo como te prometí, voy para allá. Se me quebró la voz, me largué a llorar y no pude decir más nada. Mi viejo me contestaba al otro lado, Claudio, sos vos, qué alegría me das, qué alegría, y no paraba de decir qué alegría. ¿Estás bien? Y yo lloraba del otro lado. Escúchame, lamentablemente nos tenemos que despedir porque tengo otros veteranos que están esperando para charlar. En un párrafo, ¿cómo fue la vuelta, incorporarte a la vida civil? ¿Qué podrías decir? La sociedad de antes no es la sociedad de ahora. Cambió en todo. Nosotros tuvimos que sufrir la desmalvinización desde el primer día que pisamos de vuelta al continente. Al llegar a Buenos Aires, a nosotros se nos hizo muy duro. Conseguir un trabajo siempre fue difícil en Argentina, lamentablemente, pero en esa época te pedían algunos datos, te agarraba la libreta de... Ahora es una credencial de plástico, antes era una libretita, que tenías el sello de tu unidad, que decía que te fuiste de baja, y en ese momento miraban y decían, hiciste el militar, y te preguntaban, ¿estuviste en Malvinas? Y yo decía la verdad, sí, pensando que me iba a beneficiar con decir un sí, y ese sí se transformaba en un no, que nunca me iban a llamar. Entonces yo veía que era muy difícil que nosotros tener un trabajo, muy difícil todo, una mirada de la sociedad que molestaba, porque nosotros parecía que éramos los culpables de la derrota, porque acá se había tomado como un fanatismo un partido de fútbol, vamos ganando, la gente de la noche a la mañana perdimos. ¿Pero cómo perdimos? ¿Ustedes perdieron? Y el ataque fue intenso, se hizo esto, se hizo lo otro, los muchachos dieron la vida, quedaron heridos y nada. El contrincante en la guerra fue superior que nosotros. Lamentablemente volvieron a usurpar las Malvinas. Nosotros estuvimos esos días viendo flamear la bandera con un orgullo bárbaro y nada, y al final llegó porque fue una cosa que hicimos un muy buen papel, una muy buena lucha, una buena contienda, dando todo lo mejor de nosotros, pero el resultado final fue la derrota. Y esa derrota nos marcó por muchos años, donde yo por 15 años de Malvinas no quise hablar. Claudio Gómez, cuando nos veamos te voy a dar un fuerte abrazo. Gracias por haber estado en la radio, querido. De corazón, bueno, gracias. Para mí un placer que me haya dado este espacio para que la gente sepa o se me imagine cómo fue esa contienda hace 41 años. Hemos hablado con el veterano de guerra
Claudio Gómez, viva la patria, carajo. Abrazo grande. ¡Viva!